Hoy grabo este vídeo para contarte algo importante, para contarte algo que siento como vital, algo que siento como crítico y para hacer algo por ello. Hoy voy a presentarte algo especial que voy a hacer durante mes y medio, pero primero quiero ponerte en contexto. Por primera vez, la única vez, todo el mundo en este planeta ha estado en el mismo barco, ha remado en la misma dirección, más o menos. Seguro que han habido sucesos que han afectado a todos de una, ¿no? Aterrizar en la luna por primera vez nos hizo soñar a todos. El nacimiento de Internet y las redes sociales han hecho jadear de emoción al mundo entero. La libertad de expresión fue un gran avance para todos. El tratamiento favorable del SIDA y el cáncer ha hecho mucho por el mundo. Eso nos ha hecho progresar. Incluso ahora mismo, mientras comparto contigo estas palabras, el movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, está conmocionando al mundo entero. Sin embargo, esta vez ha sido diferente. A pesar de nuestra clase social, nuestra edad, nuestras creencias o nacionalidad, la situación y el desafío ha estado y sigue estando ahí, frente a nosotros, frente a nuestro rostro. Y todavía no se ha ido, ocupando la mayor parte de preocupaciones y de noticias mundiales, así como de protocolos y tratamientos. Pero la respuesta, por supuesto, no ha sido la misma. Algunos se han aprovechado de la situación y han atesorado una gran riqueza en muy poco tiempo. Unos lo han hecho de forma ingeniosa, disruptiva y con impacto positivo. Sin embargo, otros han cortado y destruido trabajos, familias, oportunidades y pactos buscando ganancia independientemente del coste que pueda tener para otras personas. Hay personas que ni siquiera han cobrado un ERTE. Empresas que han desaparecido y cientos e incluso de miles que desaparecerán en estos meses. Pequeñas, medianas y grandes. No somos conscientes del impacto que estos 2 o 3 meses han tenido y tendrán. Unos hemos empujado hacia adelante, creando, impulsando y entrenando más que en nuestra vida. Otros, conducidos por el pánico, han permanecido escondidos, pasando inadvertidos, recluidos en sus casas, esperando a que esto pasara y todo volviera a la normalidad. Se han encerrado en su propia prisión mental y no han salido de ahí, haciéndole todavía más daño el estar en ese lugar tan peligroso. Algunos han salido ahí afuera y han pedido ayuda, mientras otros hemos decidido ver quién necesitaba esa ayuda y cómo poder ayudar. Mi respuesta fue en los talleres imparables, con más de 42 talleres donde hemos contribuido a causas con médicos del mundo en España, causas como la ONG Promite, voluntarios profesionales que han cedido su tiempo en el COVID y además personas que han contribuido y ONGs en las que hemos contribuido también, como el programa de reinserción de mujeres. Esta es la primera lección de la pandemia. Mientras los acontecimientos se distribuyen, las respuestas y reacciones raramente lo hacen. Estamos en la posición perfecta para poder elegir la posibilidad, decidir y actuar. Podemos ver más allá de un día o de una semana. Y eso no lo podemos hacer solo unos cuantos, sino todos nosotros. La elección no acaba siendo dictada por el estatus o la raza. Esta que estamos tomando ahora era una nueva decisión, hecha cada día por personas que han elegido destacar y marcar la diferencia. Médicos, doctores y auxiliares que se pusieron el traje de superhéroe y sostuvieron, contuvieron y vencieron a un enemigo invencible e invisible. Bomberos voluntarios que se involucraron en cualquier alarma.
Padres que se sentaron con sus hijos en lugar de darles una tablet para que se entretuvieran. Profesionales de servicios de primera necesidad que calmaron sus miedos para poder ayudar a otros. ¿Te das cuenta de lo importante que es esto? Esto lleva a la segunda lección, la cual es la que está frente a nosotros. Así como el COVID-19 creó la oportunidad de liderar y contribuir, y muchos de nosotros lo hicimos, hemos creado una nueva inercia. Por ese motivo, ahora el futuro está tocando a nuestra puerta, preguntándonos cuál va a ser la siguiente decisión. La segunda lección que hemos aprendido de forma un poco cruel es que nuestro sistema económico y empresarial no es tan resiliente como esperábamos. Hemos descubierto que no estamos tan alejados de lo que la naturaleza quiera cruzarnos en el camino. Hemos probado el sabor del miedo de verdad y sobre todo hemos sentido a nivel mundial que somos vulnerables y frágiles y que ahí podría estar la clave para empezar a ser imparables. Por último, también espero, ojalá, hemos aprendido que el entrenamiento y preparación mental, física, emocional, espiritual, productiva, amorosa, familiar, es bastante más asequible comparado con la alternativa. Prepárate. Prepárate porque vas a tener que salir del socavón en el que te encuentras. Prepárate porque habrá más pandemias. Y cada vez, si la historia sirve de guía, seremos mejores combatiéndolas. Sin embargo, luchar contra un virus es diferente a luchar para poder encontrar una gran forma de vivir en un mundo tan disruptivo, donde cada vez estamos más ocupados, tenemos menos tiempo, sentimos más urgencia y acabamos más preocupados y frustrados por casi todo. Tengo aquí algunas preguntas para todos nosotros. La primera, ¿quién de nosotros va a liderar? ¿Y quién va a esconderse? ¿Quién? La segunda será ¿quién verá la oportunidad y el riesgo y decidirá dar un paso al frente? Ahora que precisamente podemos hacer algo hoy que impacte en mañana. Y la pregunta número 3 y última, ¿y quién optará por insistir en que todo vuelva a ser como era antes? Tal y como viajar en avión expande un virus, nuestra cultura educativa, empresarial y de valores ha plantado en nosotros la semilla de la miseria. Al mismo tiempo, este mundo, afortunadamente, ha creado un sistema con la suficiente influencia y palanca como para salvarse a sí mismo. Y aunque tenemos esa palanca e influencia, el sistema no es resiliente y no puede reinventarse por sí mismo. En cambio, tú sí puedes. El mejor momento de empezar ahora es ahora. El mejor momento de empezar es aquí. Empieza donde estás. No esperes que nadie te elija. No esperes autoridad. No esperes una oportunidad. No esperes una señal. No esperes un manual. No lo necesitas. Vas a tener que hacerlo tú. El cambio vendrá como siempre lo ha hecho y como siempre lo hará. Y si lo hemos hecho bien, el cambio vendrá de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. Siempre y cuando nos atrevamos a liderar, a adueñarnos de nuestro tiempo, a trabajarnos física, mental, espiritual y emocionalmente, y a ser ultraproductivos
para así prepararnos para lo que venga, bailando con los vaivenes de nuestra profesión y con las sacudidas habituales que conlleva el estar vivos. Por ese motivo, por estas lecciones y por esta explicación, he decidido durante todo este mes, desde hoy hasta probablemente mediados de julio, crear un plan de ultraproductividad y alto rendimiento holístico que iré publicando en todas mis redes sociales, en mi blog, en mis vídeos, en YouTube, en mis podcasts. Es decir, cambio el enfoque de todo lo que estoy haciendo para lanzar una gran campaña de valor y de utilidad y de entrenamientos y de formación enfocada únicamente a esto. En estos 3 meses he lanzado 42 talleres, he escrito un libro en 4 semanas, he grabado casi 20 podcasts, he escrito más de 100 artículos, he lanzado 5 proyectos y todo está relacionado con el poder potenciar, propulsar y hacer crecer exponencialmente a las personas y sobre todo que seamos autoconscientes, autodisciplinados, que tengamos una iniciativa descomunal, que sepamos cómo navegar en la incertidumbre y que alcancemos nuestra propia ultraproductividad y la de nuestros negocios. Por eso quiero volcarme 100% en este mes y medio y únicamente todo va a ir en esta dirección y lo más útil posible, con las píldoras de valor en Instagram en 300 caracteres, en vídeos, en Facebook, en mi página de Facebook, en mi Twitter, en la comunidad de YouTube, en los vídeos de YouTube, en los podcasts, en las entrevistas, partiendo por Kamal Repkand, que entrevistó este mañana, y Steven Kotler, uno de los padres de la neurociencia, uno de los genios del flow en el mundo, que entrevisto la semana que viene. Voy a volcarlo todo para que tú, desde tu casa, puedas acceder a crear esa versión imparable, a crear esa versión sobre todo ultra productiva, que pueda salir de todo esto prosperando, viviendo y bailando con el momento y con sea lo que se ponga en el camino. Sé cómo hacerlo. Lo he hecho en más de 4.000 personas en 2019. Lo he hecho en estos 42 talleres. Y voy a crear algo que solo tienes que ir digiriendo y utilizando lo que te sirva. Desde contenidos ultra útiles y sin paja, no quiero ser motivacional, no quiero ser inspirador, quiero ser útil y valioso para ti. Hasta entrenamientos y masterclasses y programas. Vamos a muerte. Vamos a jugar a muerte. Vamos a equiparnos de forma que seamos infranqueables y que podamos apropiarnos de lo que nos pertenece, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro propósito y nuestra marca e impacto en el mundo. Te espero. Yo estoy comprometido. Voy a por todas. ¿Y tú? Vamos a ello.